A ver, la semana pasada vimos lo que eran los tipos extractos de datos. Vimos que tenían parte pública y parte privada. Y empezamos a hacer un proyecto que era el tema de los discos que caían con la gravedad. ¿Bien? ¿Os acordáis de esto? Sí. Estuvimos viendo cómo hacer el diseño del TDA. Aunque no os vamos a pedir que vosotros hagáis diseño, creo que es interesante que veáis cómo se hace. Elegimos el nombre para el TDA, que era disco, elegimos el conjunto de operaciones, haciendo el análisis top-down de la aplicación que queríamos hacer. Y de hecho empezamos a hacer y terminamos la representación. Y la representación la hicimos con una estructura en la que pusimos todos los campos que necesitábamos tener de información para manejar un disco en nuestro programa concreto. Cuando teníamos hecho esto y teníamos hechas las operaciones, la operación crea, la operación mueve, la operación pinta, vimos que efectivamente podíamos declarar variables de este tipo, de tipo disco. Yo podía ir a mi programa y poner variable de tipo disco y podía hacer que esa variable recibiera el valor que devolvía la operación crea. Bien, dentro de la operación crea teníamos una variable local de tipo disco, la rellenábamos y devolvíamos su valor y se guardaban todos los campos, se copiaban en la variable que tenía en el programa principal. Pero al hacerlo así, cuando teníamos que hacer operaciones que modificaban esa variable, necesitábamos punteros. Necesitamos que las operaciones tuvieran un puntero al tipo disco para poder modificar. La operación mueve, ¿os acordáis, no? Es decir, era necesario usar los punteros en las operaciones para poder modificar la variable y también por eficiencia, porque incluso en las operaciones donde no era necesario, cuando teníamos operaciones como por ejemplo dibuja, antes de pasarle un puntero, pues lo que teníamos que recibir era toda la estructura, se copiaba toda la estructura en la variable local, que es el parámetro, trabajábamos con ella, pero eso era ineficiente. Entonces, llegamos al punto de tener la estructura definida y hacer que la operación dibuja, la operación mueve, recibieran punteros a ella para poder modificarla por un lado y ser eficiente por otro. Pero nos dimos cuenta de que había un problema más grave, y es que no era posible distinguir si la variable estaba creada o no, porque al tener la posibilidad de declarar la variable de tipo disco, ¿cómo sé si ya la he creado o no previamente? No podía hacerlo. Entonces, ya que estábamos manejando punteros en varias operaciones, dijimos, bueno, pues vamos a hacer que la operación crea, en lugar de devolver directamente una copia de su variable local auxiliar, que lo que haga sea crear en memoria dinámica la estructura completa y devolver un puntero a esa estructura. Entonces, de esa manera sí que vamos a poder declarar variables en el programa principal que no van a estar creadas porque van a valer null, si las inicializamos a null, porque van a ser punteros, y cuando estén creadas no valdrán null. O sea, podremos distinguir si una variable está creada o no, haciendo que la operación crea maneje memoria dinámica. Y una vez que la operación crea maneja memoria dinámica, pues a las operaciones que ya manejaban punteros, pues simplemente hay que pasarle la variable. Y así es como lo hicimos. Teníamos la variable disco, que era un puntero, perdón, la variable d, que era un puntero a disco, la inicializábamos a null, con eso podíamos distinguir si ya estaba creada o no. Cuando la creábamos, simplemente la variable d recibía el valor que devolvía la operación crea, había reservado memoria dinámica, aquí, suficiente para almacenar una estructura disco, por lo tanto lo que devuelve es un puntero a una estructura disco. Entonces, una vez que ya teníamos la variable d, se la podíamos pasar directamente a mueve y a dibuja, que lo que esperan son punteros a estructura disco. Bien, hasta aquí yo creo que lo entendisteis todos bastante claro. Fue el siguiente paso el que quizá os creó un poco de confusión. A ver, perdona. Sí. Y fue el paso en el que ya hicimos el módulo. Lo separamos al módulo, el punto H y el punto C, y todo funcionaba bien. Teníamos nuestro punto H con un typedef struct disco, que todavía la struct disco no estaba creada, la creábamos dentro del punto C, lo teníamos oculto
y parece que así todo funciona bien, y de hecho funciona bien, ¿vale? Pero hay un problema que es sutil, y el problema sutil es que al yo tener en mi punto H esta definición así, en mi programa principal, yo, además de crear variables de tipo puntero a disco, también podría tener la tentación de hacer variables de tipo disco directamente, ¿vale? Esto a priori parece que tiene sentido, pues si tiene un tipo que se llama disco, pues yo obtengo o punteros a disco o discos. Pero esto no funciona. No funciona porque la estructura disco no está definida en el punto H. Esto es un tipo incompleto, ¿vale? Estamos diciendo que quiero darle el nombre disco a una estructura disco que todavía no está definida. Bien, C se lo traga de momento porque yo no he declarado ninguna variable de tipo disco, pero en cuanto declare una variable de tipo disco como esta, se me va a quejar. Bien, entonces, el problema de dejar el módulo así es este, que tenemos dos tipos, puntero a disco y disco, cuando lo que queremos hacer es un tipo, que es el tipo disco. Entonces, para evitar confusiones, la idea es que el tipo disco, es decir, la palabra disco, directamente sea un puntero a estructura disco. Y así, en main, yo no puedo declarar disco y puntero a disco. Si quiero hacer puntero a disco, puedo, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque ya puedo manejar discos directamente. Solo haré punteros a discos si quiero hacer un array de discos o algo así. Pero ahora la variable de tipo disco realmente representa el TDA. ¿Se entiende? ¿O no? Otra forma de verlo es que hay que hacerlo así, ¿vale? A mí no me gusta esta forma, por eso os explico todo el razonamiento, pero os podéis quedar con la receta. La receta es, tenemos que hacer un TDA, muy bien. Punto 1, definimos la estructura. Lo que haya que meter en el TDA lo metemos en una estructura que ponemos en el punto C. Y en el punto H siempre ponemos typedef, struct, lo que sea, asterisco, el mismo nombre. ¿El struct disco y disco no es lo mismo? No. La palabra disco es un puntero a struct disco. Y struct disco es una estructura. ¿Vale? Y de esta forma, una vez que yo a la palabra disco ya le he asociado puntero a struct disco, aquí en la cabecera de estas tres funciones me sobra el decir que esto es un puntero. ¿Se entiende? Porque de ella es puntero a struct disco. Es decir, ya es eficiente el paso de parámetros y ya puedo modificar lo que me pasan porque es un puntero. Y aquí tampoco. Y en el punto C tengo que quitar la estrella de las cabeceras también. ¿Vale? Y aquí. Fijaos, la variable aux es de tipo disco y sin embargo estoy guardando lo que me devuelve malloc, porque yo sé que el tipo disco, que la palabra disco es puntero a estructura disco. ¿Se ve? La receta es muy fácil. Lo que yo quiero hacer un TDA lo meto en una estructura y le pongo un nombre a esa estructura. En el punto H defino un nuevo nombre que es el nombre viejo, pero que es un puntero a esa estructura. Y todas las funciones, parámetros y devoluciones les pongo el nombre. Ya no aparece la estrella en ninguna parte. Y lo único que tengo que llevar cuidado es usar la flecha en todos los lados. Esa sería la receta. ¿Vale? Lo interesante de usar tipos incompletos en C es que, igual que yo no puedo declarar variables de un tipo incompleto, sí puedo declarar variables que son punteros a tipos incompletos. Porque C, cuando está compilando, sabe que un puntero es una dirección de memoria y todas las direcciones de memoria ocupan lo mismo. Son los 4 bytes que necesita una dirección de memoria. Da igual a qué estemos apuntando. Por lo tanto, sí puede compilarlo.
Y lo interesante de hacer eso es que yo puedo tener diferentes implementaciones para el mismo tipo abstracto de datos. Entonces yo tengo aquí la especificación del tipo abstracto de datos, el nombre y las operaciones. Y en el punto C, disco.c, en el fichero disco.c tengo una implementación de esa especificación. Y yo tengo aquí otro disco2.c, que es ligeramente diferente, ¿veis? El disco 2.c también tiene velocidad. La estructura. Es diferente la estructura. Se llama igual, pero tiene 2 campos más. ¿Vale? Le he puesto 2 como le podía haber puesto 20. Sí, porque lo tengo a medio. ¿Vale? No os fijéis en la velocidad de X, fijaos en que es diferente. ¿Vale? Fijaos en que yo tengo una implementación y aquí tengo otra. Con la estrellita esta que le teníamos que quitar, ¿vale? Entonces tengo 2 implementaciones 2.c para el mismo punto H. Entonces cuando nos vamos a compilar, yo puedo compilar los programas enteros, como estábamos haciendo hasta el momento, que estábamos haciendo los 2 pasos, compilación y linkado, y salía el ejecutable. Pero también puedo compilar sin linkar. Y entonces lo que sale es el objeto, casi todo resuelto, pero no están resueltos todos los enlaces a todas las funciones. ¿Bien? Y eso se hace poniendo "-c". Entonces yo puedo compilar solo el fichero disco.c, solo el fichero disco2.c, y ahora como he cambiado eso, ¿dónde he dejado la estrella? Aquí. Puedo compilar los dos de forma independiente y entonces tengo disco.o y disco2.o, ¿vale? Y ahora yo puedo compilar el programa principal. Quiero generar el ejecutable que se llama test y voy a utilizar el main.c, lo veis aquí, y disco2.o o disco.o, uno de los dos, ¿vale? Pero uso el .o que ya está compilado. Entonces aquí solo se está compilando el main.c y cuando está compilado el main.c se linka con pantalla.o y disco.o. Y yo ejecuto esto y debo tener lo mismo que tenía la semana pasada, ¿vale? Mis discos que caían a velocidad constante y cuando pinchaba en otro sitio pues aparecía en otro sitio. Pero si yo compilo el mismo programa pero en lugar de con disco.o con disco2.o se compila igual, el interfaz es el mismo, el programa principal usa discos de la misma forma, pero esta implementación es diferente, ¿vale? Esto es lo más importante de los tipos abstractos de datos, separar la implementación de la interfaz, porque yo puedo tener con el mismo interfaz diferentes implementaciones y no afecta en nada al programa principal, lo habéis visto. Mi programa principal es el mismo. ¿Por qué? Porque estoy usando exclusivamente las operaciones públicas del tipo abstracto de datos. Crea, dibuja, mueve y libera o borra, no sé cómo lo llamamos. Libera. Libera de. ¿Vale? Entonces puedo hacer todas las implementaciones que quiera. Cambiando la representación incluso, porque la representación es privada. Yo puedo hacer que la representación sea diferente. Puedo hacer que el tipo abstracto de datos sea más o menos eficiente con la misma especificación. Entonces, esto es lo que se os tiene que quedar grabado a fuego, ¿vale? La diferencia entre la especificación y la implementación. ¿Bien? Vale. Entonces, nos queda media hora y quisiera explicaros la diferencia que hay entre tipos abstractos de datos inmutables y tipos abstractos de datos mutables, ¿vale? Solo por la palabra, no sé si habéis oído la palabra ya alguna vez, mutable e inmutable, ¿os suena de algo? Un tipo abstracto de datos mutable o algo mutable, ¿qué será? Algo que puede cambiar, y uno inmutable es algo que no puede cambiar,
Entonces, si estamos hablando de tipos abstractos de datos, ¿qué será lo que podrá cambiar o no cambiar? De un tipo abstracto de datos, ¿qué es lo que podrá cambiar durante la ejecución? El valor de sus atributos o de sus campos o de sus parámetros, como queramos llamarlo. Entonces, tipo abstracto de datos mutable, aquel para el que hemos definido operaciones que modifican el valor de sus campos. Tipo abstracto de datos inmutable, el que no tiene operaciones para modificar sus campos. ¿Bien? Entonces podréis preguntaros, ¿y para qué sirve inmutable? ¿Por qué hago inmutable o por qué no lo hago inmutable? Bueno, pues yo tengo aquí la especificación de un tipo abstracto de datos que he llamado natural, ¿vale? Para representar números naturales. Bien, pues se llamará natural, va a ser los valores, los números naturales, es muy sencillo, estamos tratando de un tipo abstracto de datos lo más sencillo posible. Y el interfaz va a tener la operación crea, que a partir de un número entero entendemos que es positivo y por eso lo ponemos como precondición, pues va a crear un número natural nuevo. Tendremos la operación muestra, que a partir de un número natural que ya exista, uno que ya esté creado, lo mostrará por la pantalla. Tendremos la operación suma, que coge dos números naturales y me devuelve un nuevo número natural, que es la suma de los otros dos. Y la operación borra, que simplemente liberará la memoria de un natural que ya exista. Podríamos poner la operación resta, multiplicación, lo que queramos, ¿vale? Pero por hacerlo lo más sencillo posible. Veis que ninguna de estas operaciones modifica el valor original con el que hayamos creado el natural. Si yo creo un natural 0, pues siempre va a ser 0, y si yo quiero sumar 0 y 1, tendré un tercer natural, que será la suma del 0 y el 1, pero no se modifica ni el 0 ni el 1. Cuando vosotros escribís en un programa entero a igual 3 más 5, el 3 cambia, el 3 siempre es 3, y la operación te devuelve un número entero, ¿vale? Pues esto es un ejemplo clarísimo de tipo abstracto de datos inmutable. ¿Bien? Entonces los tipos abstractos de datos inmutables, como este, tienen operaciones que construyen nuevos valores a partir de valores existentes. Crea es la operación más básica que hace eso, construir un nuevo tipo, un nuevo valor, un nuevo caso. Pero cuando es inmutable el tipo abstracto de datos, tenemos que tener operaciones que construyen nuevos valores a partir de valores que ya existen. ¿Bien? Vamos a hacer este tipo abstracto de datos siguiendo la receta. Nos dan esto, nos dan el interfaz y nos piden como ejercicio que hagamos un tipo de datos, que hagamos la implementación del tipo abstracto de datos natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Dos ficheros, un punto H y un punto C. ¿Bien? Este punto H, vamos a ver si lo podemos guardar en clase 7 y lo llamamos natural.h. Y otro nuevo que vamos a llamar natural.c. ¿Vale? En el punto H, ¿qué ponemos? Las cabeceras de las funciones que son las operaciones del interfaz. ¿Cuáles son las operaciones del interfaz? Crea, muestra, suma y borra. Ponemos el punto y coma. Vamos a poner esta aquí. Con su punto y coma. Esta y esta. ¿Y qué más ponemos en el punto H? La estructura. Ponemos la estructura. Estamos poniendo en el punto, estamos haciendo el punto H. Hay que hacer la parte pública. ¿La parte pública es la estructura o la estructura es la representación que es la parte privada? Aquí tenemos que poner solamente el nombre. Y sabemos que va a ser una estructura obligatoriamente y el nombre va a ser igual, pero con el puntero. Pues seguimos la receta al pie de la letra. La palabra natural tiene que ser un puntero a una estructura natural.
y ya tenemos el punto H terminado. ¿Sí? Falta el punto y coma aquí. Por cierto, este punto y coma, que no lo he puesto, se me había olvidado, si se os olvida poner un punto y coma en un punto H, pues, es que no os imagináis la cantidad de errores que pueden salir, pero os lo voy a enseñar. En el disco punto H quito este punto y coma de aquí, solo un punto y coma. Solo un punto y coma. Atención, ¿eh? Y voy a compilar solo ese fichero. O sea, hay bastante más de lo que os pensáis, ¿eh? Hay cientos y cientos, por no decir miles, de líneas de errores. Solo por el punto y coma que he quitado. Entonces, llevar cuidado con los puntos y comas en los puntos H. ¿Vale? Entonces, en natural ya tiene mi punto y coma que me faltaba. Y en natural C, ¿qué tengo que poner? La implementación de todas las funciones. Y también tengo que definir la representación. ¿Cómo represento un natural de la forma más sencilla que se os ocurra? Con un entero. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos prácticamente tenemos hecho el tipo de dato entero. Bien. ¿Cómo será borra? Free. Sobre lo que nos pasan, porque sabemos que va a ser un puntero a la estructura natural. ¿Cómo será muestra? Un printf mostrando el qué. N. Mostramos n. ¿N qué? N flecha valor, porque nuestra estructura natural contiene el valor dentro como un entero. Printf con % de que es un entero, nuestra estructura valor. Nos queda la suma y nos queda el crea. Crea. ¿Cómo hacemos crea? Necesitamos devolver un natural, pues lo creamos aquí, auxiliar, y tenemos que crearlo en memoria dinámica. Por lo tanto, tendremos que poner malloc. ¿De qué tamaño? Del tamaño de la representación, del tamaño de struct natural. Bien, y una vez que ya lo tenemos reservado, lo rellenamos, y lo rellenamos copiándola ahí y lo devolvemos. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Fácil, fácil? ¿Cómo hacemos la suma? Tendremos que devolver un natural nuevo. ¿Sí? Resultado. ¿Y qué pongo? Y hacemos return res. Sí, podemos devolver directamente, pero vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a tener una variable de tipo natural, que es la que vamos a devolver. Y ahora tenemos que hacer con ella, tenemos que hacer dos cosas. Crearla y poner dentro el valor adecuado, que será la suma de el valor de A y el valor de B. Y esto lo podemos hacer de muchas formas diferentes. Una forma es crearla usando crea, que ya lo tenemos hecho, y poner aquí como valor que le pasamos a crea a flecha valor más B flecha valor. Uy. ¿Sí? Esto es una forma. Otra forma posible sería directamente hacer parecido a lo que hemos hecho en el crea, pues con malloc. Reservamos el tamaño y ahora en su valor ponemos el resultado de hacer la suma. ¿Sí? Las dos formas son válidas. La primera parece más sencilla que la segunda. ¿Por qué? Porque nos evitamos cometer algún error que ya hayamos solucionado en el crea, ¿vale? Pero no siempre va a ser posible hacerlo utilizando
nuestra operación de crear, porque aquí la suma la podemos hacer directamente sumando dos enteros, pero en cuanto esto lo cambiemos para hacer una representación mucho mejor de natural, ya no podremos hacerlo así, ¿vale? De momento lo podemos dejar y está bien. Para terminar este fichero nos queda hacer dos cosas: incluir su propia cabecera y además incluir, ¿qué más? stdio para printf y stdlib para el malloc, ¿vale? Si esto lo hacéis 2 o 3 veces se os quedará, y cada vez que tengáis que hacer un tipo de extracto de datos no tendréis problema, porque directamente haréis el punto h con el nombre y las operaciones, el punto c con la estructura y las operaciones, os saldrá el malloc directamente sin ningún error, ¿vale? Intentarlo así con tipos de datos muy básicos, muy fáciles. Bien, podéis intentarlo con el tipo de datos fecha, que ya lo tenéis casi hecho. Podéis hacer un tipo de datos hora, que es casi igual que el de fecha, ¿vale? Podéis hacer un tipo de datos usuario para la práctica esa de los passwords, bien, y más cosas. ¿Preguntas? Esos ficheros así que son, por ejemplo, este que es muy básico, ¿eso se pudieran subir a la aula virtual? ¿Subirlo? Sí. Hombre, si lo tenéis en el vídeo podéis teclearlo también, ¿no? Sí, pero es que es más lo tradicional, imprimir, verlo y cachar y copiar. Bueno, me lo pienso, ¿vale? Me lo pienso. ¿Tenéis problemas para entenderlo? Que es lo que me preocupa a mí ahora mismo. ¿Vale? ¿Os queda claro cómo hacemos el tipo de dato natural? ¿Y cómo podríamos, para probarlo, cómo lo probamos esto? Cuantas más veces escribáis todo, más fácil os lo sabréis. Antes os lo sabréis. Venga, ¿cómo? Hemos hecho el tipo de extracto de dato natural. ¿Cómo hacemos una prueba? Tenemos que incluir la cabecera. Antes de seguir con esto, vamos a compilar el tipo de extracto de dato natural solo, a ver si tuviéramos algún error ahí, que podría ser, ¿eh? Entonces, para compilarlo solo, -c solo para compilar sin linkar natural.c. Parece que se compila bien. Y ahora vamos a utilizarlo aquí. Declaramos una variable de tipo natural A, una variable de tipo natural B y otra C. Y ahora en la A vamos a poner crea el natural 3, en la B crea el natural 5 y en la C ponemos suma A y B. Y ahora hacemos muestra C. ¿Sí? Vamos a ver qué tal. ¿Me he equivocado en qué? Ah. Vale. Y ahora compilamos. -o prueba, prueba.c, natural.o. Parece que va. 8 es lo que debe salir. 8 es lo que ha salido. Si todo es correcto, 3 más 5 son 8, ¿verdad? Bien. ¿Dónde estaría lo interesante de este tipo de dato natural que hemos hecho? Pues evidentemente, como lo hemos hecho, no nos resuelve nada. Estamos usando más memoria para representar lo mismo, no ganamos en velocidad, no ganamos en nada. Pero, si yo además de suma a natural.h le añado la operación multiplica, bien, con la operación multiplica
y probablemente una operación, no, con multiplica solamente, podríamos pensar en hacer un factorial de un número natural. ¿Bien? Con enteros podemos hacer, con los enteros de C podemos calcular el factorial de 1.000.000. No podemos porque se pasa de los valores máximos que podemos representar con un entero. Bien. No estaría bien tener un natural. Con un longin tampoco podemos calcular el factorial de 1.000.000. No sigáis intentando lo que no se puede. Pero si tuviéramos un tipo de dato natural que fueran números naturales de 1000 cifras, ¿podríamos? ¿Podríamos tener números naturales de 1000 cifras? ¿Vale? A ver, mirad, voy a terminar natural poniéndole la operación multiplica, haciendo el return, como me pedíais antes, sin variable intermedia. Podemos poner return, crea A flecha valor multiplicado por B flecha valor. ¿Vale? Esto también funciona y ya tenemos nuestro natural básico hecho. Pero ahora vamos a hacernos nuestro natural grande. Nuestra implementación de natural que soporte todo lo que queramos. Entonces me copio natural a natural 2 y lo edito. Entonces, ¿cómo podríamos tener un natural que soportara números naturales de 100, 1000 o las cifras que quisiéramos? Pues podríamos cambiar la representación y en lugar de tener un entero, ¿qué podríamos tener? Podríamos tener un array de enteros y que cada uno fuera una cifra del número natural y tener hasta 1000 cifras. ¿Sí? Solamente cambiando esto, el crea funcionará, ¿sí o no? Sí, porque el tamaño de la estructura natural pues ahora ha cambiado, pero se reservará el tamaño adecuado para tener un array de 1000 cifras. El borra funcionará perfectamente. Lo que no va a funcionar es la parte esta del crea, bien, ni el muestra ni el suma, porque están accediendo a la representación interna. Tenemos que cambiarlo. No hay que ponerle asterisco. Lo que hay que jugar es con que ahora valor es un array de cifras. Perdón, ahora no se llama valor, sino que esto es cifras. Y tendremos que rellenar todas las cifras con el número, con las cifras del número entero que nos pasen. Si es que nos interesa que nos pasen un número entero, probablemente sí, para respetar la interfaz, ¿vale? Pero a partir de un número entero, ¿somos capaces de sacar sus cifras? ¿Somos capaces de calcular cuáles son las cifras de un número entero? Dividiendo por 10 y calculando el resto. Y ahora lo que nos queda lo dividimos por 10 y volvemos a calcular el resto de eso y tenemos la segunda cifra. Y así, ¿lo podemos hacer recursivo? Bien, es un buen ejercicio, un buen ejercicio. En los 15 minutos que nos quedan no lo vamos a poder hacer, ¿eh? Pero es un buen ejercicio hacer una función que, dado un número entero, de forma recursiva me calcule sus cifras, ¿vale? Lo podemos hacer de forma iterativa también, bien, pero de forma recursiva es un buen ejercicio. Entonces, si ya tenemos las cifras, para mostrarlo, ¿cómo lo mostraríamos? Con un bucle mostrando todas sus cifras. ¿Cómo haríamos la suma? ¿Cómo haríamos la suma de dos naturales? Cifra a cifra, desde la derecha hasta la izquierda. La cifra que está más a la derecha estará en la posición. ¿Qué posición de la raíz estará la cifra más a la derecha? En la 0, esa es la cifra de más a la derecha
en la posición 0 del array. Podemos ponerlo en la posición 0 o podemos ponerlo en la última posición, que será la 999. Según cómo lo hagamos, luego los bucles tendremos que hacerlo de una manera o de otra. Entonces, si representamos las cifras del número colocándolas en orden, empezando por el 0, a la hora de sumar probablemente sea más sencillo hacer el bucle. Pero a la hora de mostrar, pues habrá que hacer el bucle al revés. Porque hay que mostrar empezando por la cifra de la izquierda. ¿Bien? Eso es una decisión de implementación nuestra. Según cómo lo hagamos, pues de una manera o de otra. ¿Y la multiplicación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la multiplicación de dos números naturales que tenemos representados por sus cifras? Cifra por cifra, ¿cómo? Podemos hacerlo como me estáis contando, que es directamente igual que lo hacemos a mano en papel. Hay que tener en cuenta que hay que multiplicar cada cifra y luego llevar los acarreos y sumar las desplazadas, todos los valores parciales. O podemos pensar que una multiplicación es una suma n veces, ¿no? O sea, multiplicar a por b es sumar b a veces. Ya tenemos la operación suma hecha, pues una multiplicación consiste en hacer un bucle sumando. Podemos hacerlo así. Probablemente esa forma sea la más fácil de implementar, pero la menos eficiente. Bien, seguro que si investigamos un poco podemos encontrar formas de hacer multiplicaciones largas de una forma más eficiente, ¿vale? Pero todo esto yo lo dejo como ejercicio. Yo estoy centrándome en los tipos abstractos de datos ahora mismo. ¿Sí? Vale, nos quedan 10 minutos. Volvemos a los discos, porque nuestro programa original no salía un disco solo, salían muchos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos que salgan muchos discos en el programa? Ahora mismo solo tenemos una variable de tipo disco. ¿Cómo podemos hacer que cada vez que pintes se cree un nuevo disco y ese disco siga cayendo independientemente de que yo cree más discos? Con un array de discos. Como tenemos nuestro tipo de dato creado, pues podemos hacer que D sea un array, yo que sé, de 16 discos, por ejemplo. ¿Vale? Ahora esto ya no me sirve. Lo que tengo que hacer es inicializar todos los 16 discos, cada uno de ellos a nulo. Y para eso hago un for. Y pongo d de i igual a nulo. ¿Sí? He puesto 16 aquí, he puesto 16 aquí. Es probable que vuelva a poner 16 en otra parte. Bien, seguramente tendré que poner 16 aquí, porque ahora voy a tener que preocuparme de dibujar hasta 16 discos, de liberar hasta 16 discos, de mover hasta 16 discos. Vale, demasiadas veces poniendo 16. ¿Qué hago? Una constante. ¿Sí? Nada de números mágicos. Constantes. ¿Sí? Venga, ya tenemos inicializados los 16 discos. Vamos a ver esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Ya no podemos comprobar si el único disco que hay es nulo. Esto ahora tiene que ser un bucle, ¿no? Ahora no es D, sino D de corchete I. Si D de corchete I es distinto de nulo, es que ese disco, el que ocupa esa posición en el array, está creado. Por lo tanto, movemos ese disco. ¿Se ve? Fácil, ¿no? Y dibujamos ese disco. ¿Sí? Nos queda liberar todos los discos que haya. Un momento.
Estoy equivocándome porque he usado D para el array y D para la variable. A ver aquí, no, esto está bien. D de corchete I, perfecto, vale. Entonces me queda hacer esto. Liberaré todos los que estén creados, solo los que estén creados, y me queda hacer la parte de la creación. ¿Algún despiste llevo? ¿No? ¿De momento? Para crear un disco, ¿dónde guardo el siguiente disco que creo? En la siguiente posición del array. ¿Pero cuál es la siguiente posición del array? ¿Cuál es la i? La i es una variable auxiliar que uso solo en los bucles. Necesitamos una nueva variable que sea el índice, que me indique por dónde voy creando discos en el array. Entonces, la primera vez será 0, por eso la inicializo a 0, y cada vez que pincho en una posición, entonces voy a comprobar. Si D de corchete índice es distinto de nulo, significa que la posición que voy a usar en el array ya está ocupada por un disco. ¿Eso es posible? El array al principio está vacío, índice vale 0, al principio índice vale 0, con lo cual está vacía esa posición. La segunda vez que haga clic, tendré que asegurarme que cada vez que hago clic, índice aumenta, ¿no? La segunda vez que haga clic, índice valdrá 1, tampoco habrá nada en esa posición del array. Hago clic, y voy guardando. Esto lo dejo por si acaso, pero de momento no le vemos el sentido. Parece que no le vemos el sentido. Lo que sí tiene sentido es poner aquí D de índice, creamos el disco. Entonces, hacemos clic. Cuando llevamos 15 clics, hacemos clic la vez 16 y entonces índice vale 16. ¿D de índice vale nulo? No, porque D de índice ni siquiera existe, ya que no hemos salido del array. Porque estamos en 16 y el índice mayor es 15. Entonces no podemos hacer esto así. No podemos incrementar índice indefinidamente. Si estamos usando un array de tamaño definido, máximo, que es discos, lo que podemos hacer es usar el módulo de tal manera que si vamos a hacer el disco número 17, ese disco 17 lo quiero guardar en la primera posición del array. Cuando llegas si ya has creado 16 discos, borrar los 16, pero ¿y por qué los vas a borrar si están cayendo todavía? 16 es el máximo que nos hemos puesto ahora mismo, pero yo quiero crear todos los discos que pueda. Cuando llegamos a 16, el disco número 17 lo que va a pasar es que va a borrar el primero de ellos. Antes teníamos un solo disco y cuando hacíamos el segundo clic borrábamos el primero y creábamos uno nuevo. Ahora eso nos va a pasar cuando lleguemos al 17. ¿Vale? Pero tenemos que hacerlo, es decir, hay que comprobar si donde vamos a guardar el siguiente disco ya está ocupado por un disco viejo. Pero tal cual está. O sea, tal cual lo estás haciendo, no puedes hacer el último que has puesto el módulo de dividirlo entre discos. No puedes hacer un while y cuando sea ya mayor que 15 empieza a inicializarlo. Pero si hacemos eso, pierdes. Si cuando has completado el array borras todo lo que tenías. No lo borro. Reinicio el índice al principio y vas machacando los discos. Sí, es lo mismo que estamos haciendo aquí. Es decir, cuando acabamos de crear un disco, si le sumamos 1 y después hacemos si índice es igual a discos, entonces índice lo ponemos en 0, esto que acabo de hacer es equivalente a la línea anterior. Es que
Porque si en índice guardas lo que tuviera más 1 módulo discos, el resto siempre va a ser un número entre 0 y discos menos 1. Ah, claro, que él... ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vamos a ver si va. Por aquí lo tendré en algún sitio. ¿Sí? ¿Vale? Se generan hasta 16 discos, pero solo 16. ¿Qué significa eso? Que cuando hace el 17 el primero se borra. ¿Se ve? ¿Lo entendéis? Lo que hemos hecho, el utilizar un array, con esto terminamos ya, el utilizar un array de esta forma es hacer una cola. Esto es una estructura de datos que representa una cola. Y una cola es un sitio donde guardamos un número de elementos, pero que si se llena, empezamos por el final. ¿Vale? El tamaño máximo de esta cola es 16, por lo tanto empezamos en cuanto ponemos el 17. Lo que veremos a partir de mañana van a ser tipos abstractos de datos que nos permitan hacer estas cosas. Representar colecciones de elementos. Y vamos a ver conjuntos, listas, colas, pilas y árboles. Porque cada tipo de colección tiene unas propiedades diferentes. No es lo mismo guardar datos en una pila que guardarlos en una cola. ¿Vale? Pues mañana seguimos.